8:33 y estamos de regreso en este Sonar Informativo. Está con nosotros al teléfono don Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días acá, tardes allá, me parece, ¿no? ¿Qué tal, Rafa? Sí, efectivamente, ya era 12, pasadito las 2:30 acá. Creo que la última vez que hablamos, yo te saludé diciendo ¿qué te parece todo lo que ha ocurrido, digamos, en este ombligo del mundo? Y evidentemente me quedé corto, ¿no? Con lo que ha pasado en los últimos días. No, es que, bueno, toda tragedia tiene su comedia también. Así que también, Es cierto. también pasa. Ya, pero desde aquel lejano punto de vista, me refiero a donde estás parado mirando todo esto, ¿cuál Sí. es lo más trágico y cuál es lo más cómico? No vemos O por sea, reflectorio. lo más trágico es la situación que implicaba el caso Monsalve en sí mismo. O sea, el caso Monsalve significa no solamente un problema para el gobierno, hay un problema para las instituciones, para la fe pública. O sea, es una situación muy, muy delicada, muy, muy intensa, muy grave. Y por tanto es una alteración importantísima de una crisis institucional que ya venía con mucha intensidad y que con ese caso, fíjate que nosotros partimos las crisis institucionales del sistema político, las partimos con el caso Spinac, que era colateralmente, se decía que involucraba a miembros del sistema político. Y de repente terminamos en una situación donde no colateralmente, sino que directamente involucra en un caso muy grave a un miembro protagonista con posibilidades no así inmediatas, pero así en medio del lío que hay presidenciable, en una de esas caídas, ¿me entiendes? Entonces estamos hablando de un liderazgo fuerte que había crecido mucho, en fin. Entonces, creo que ese camino marca la tragedia y ahora el surgimiento de una versión sobre una denuncia al presidente de la República, una denuncia de pobreza franciscana, digamos, y que tiene poco. Ahora, yo lo que todavía no entiendo tampoco es por qué al gobierno le pareció bien salir, sí. o por qué le pareció que era una buena estrategia judicial, porque además lo plantean así. Yo no lo veo, o sea, yo lo miro así por todos lados, me imagino sentado en la mesa de análisis del presidente y no veo por dónde, a lo más decir, oye, no hemos tomado notificación de que existe una denuncia, no tenemos más noticias, pero se los decimos porque el presidente quiere que se sepa que se llegó una denuncia. Ya, supongamos. ¿Entiendes? Claro. Pero más allá de eso, decir que es parte de la estrategia, que la Fiscalía llevaba un mes sin hacer diligencia, en fin, es como raro, ¿no? Sí. No es muy comprensible. A ver, yo creo que ahí hay algo que no estamos alcanzando a ver. En una primera instancia dije, ¿por qué sale a anticiparse? Y evidentemente, si te anticipas tienes la iniciativa, digamos. Eso, pero ¿por qué había que tener la iniciativa? Esa es la pregunta. Y me parece que hay también una pista ahí en lo que ocurre cuando la Fiscalía abre una causa por filtración y en la prensa se interpreta en cómo el presidente supo de la causa en su contra y hasta donde entiendo, estaba leyendo a Mauricio Daza, que es abogado, dice, todo acusado tiene derecho a conocer inmediatamente una denuncia en su contra, digamos. Sí, lo que pasa es que claro, efectivamente, o sea, el mecanismo por el cual ellos supieron de la denuncia es un mecanismo habitual. El abogado, naturalmente, lo que significa que está trabajando correctamente, digamos, revisa permanentemente si el presidente y quizás otros ministros, no lo sé, tienen efectivamente procesos en curso de los cuales no te han notificado todavía o que ya te están buscando para notificarte, lo que sea. Eso está perfecto, no hay ningún problema. Ahora, lo que sí es un tema es de dónde salió la filtración, porque inmediatamente que el gobierno comenta, surge la filtración. Si la filtración la hizo el abogado del presidente, eso ya sí es un constitutivo de un problema, porque sería una de las partes violando el secreto de la investigación. Si la fiscalía filtra, también comete una falta,
pero ¿quién va a perseguir a la fiscalía? Ya. Entonces, pero si lo comete una de las partes, el asunto se pone más complejo para esa parte. Y ese es el tema, que justo aparece la noticia y aparecen las filtraciones, y entonces ahí hay un tema que es mucho más delicado, pero lo que a mí me parece más delicado desde el punto de vista institucional, incluso suponiendo que ni el círculo del presidente no filtró nada, no pasó nada, lo que me parece más preocupante es, y no legalmente, me refiero en términos más institucionales, me refiero a la idea de por qué la vocería de gobierno, no el abogado del presidente, la vocería de gobierno informa el tema y señala que hay una estrategia judicial. Cuando tú dices eso, lo que estás diciendo es que el presidente recibe una vocería del gobierno para un asunto que es estrictamente personal, claro, que no es un juicio sobre él como presidente. Este es un juicio de él como persona, como practicante de hace no sé cuántos años. El caso no existe, el caso está prescrito, el delito que se acusa no existía en ese entonces. O sea, el caso es una broma, literalmente una broma. El problema de la pregunta es por qué el gobierno lo toma, lo considera valioso políticamente por alguna razón, y si eventualmente eso que considera valioso se le puede volver en contra, también es una posibilidad. Sí. Yo creo que como dijimos la vez pasada, digamos, ya nada nos sorprende y el guionista de nuestro país está consumiendo alguna drogadura. Pasemos al escenario post-elección de gobernadores. ¿Cómo ves la correlación de fuerzas, el triunfo de Claudio Rego en Santiago, lo que pasó en Concepción, donde de alguna manera poco explicable pusieron a Navarro a competir, lo cual significó la paliza más grande de todas las elecciones, pero también la derrota que sufrieron acá cerquita, que sufrió María José Hoffman, la Pepa Hoffman, y por supuesto la de Santiago con Orrego versus Orrego. Mira, yo te diría que hay una fiebre de errores sistemáticos en todos los partidos, no se salva nadie. Porque objetivamente los candidatos, cuando tú me hablas de ciertas candidaturas, también incluyo las municipales antes, o sea, en general ha sido un problema de que en general no se ponen a los candidatos más competitivos. Yo tengo la impresión de que hay mucha gente que está rechazando candidaturas no tienen posibilidades, donde antes cualquier persona que le ofrecía una candidatura con una posibilidad cierta la aceptaba. Pero me da la impresión de que porque si no me explico cómo se llega a esos nombres. O sea, yo no me explico cómo la derecha llega a Francisco Orrego para la gobernación más importante del país, donde tú tienes que ir a defender unos votos que son cruciales, porque la región metropolitana es lejos la región más incidente en las elecciones presidenciales, y por tanto defender los puntos ahí es muy importante. Tú llegas no digo porque Pancho Orrego sea esto, lo otro, la guayabera, me da lo mismo. Lo que digo es que Pancho Orrego lleva en el sistema que 3 años, 2 años de cierta fama, es una persona conocida, recién conocida. Eso es muy difícil convertirlo en voto. Tú primero te haces conocido, después te haces confiable y después votan por ti. Entonces, claro, articula un porcentaje importante porque está apoyado por ciertas personas. Está apoyado por Evelyn Matei, está apoyado por los grandes nombres de la derecha. Por Carlos Rein, que es su mecenas. Ese voto. No, claro, pero ese es el operador que está detrás, digamos. Claro. Ese es el hombre gris, digamos. Pero él llega con un apoyo político explícito de ciertos líderes que le permite obtener un 45%, pero que con mucha probabilidad un mejor candidato probablemente podía perder también con Claudio Rego, pero podía perder por 2 puntos. Y esa diferencia de 3 puntitos hace mucho. Entonces, da la impresión de que hay una falta de profesionalismo, de comprensión de cómo se ejecutan las candidaturas. Fíjate que además eso es un tema bien evidente cuando uno mira la forma en que se llevan las candidaturas en Estados Unidos, el nivel de cientificidad con el cual se trabaja. Si tú te fijas,
a Kamala Harris, la analizaron, y la conclusión fue súper simple, la sonrisa y nada más. Y se acabó todo lo demás. Hicieron una campaña espectacular solo con eso. Claro. No, la verdad es que nunca tuvo posibilidades, obvio que no tenía ninguna posibilidad, pero porque venía el rival venía de sobrevivir a un atentado, o sea, claro. suele ser un motivo interesante para poder ganar. Entonces, nada, creo que es evidente que hubo muchos desaciertos y que eso explica la gran parte de las elecciones. Yo creo que Mundaca podía ganar perfectamente, pero le pusieron a María José Hoffman, que objetivamente es una persona que no tiene particular carisma, no está en primera fila hace mucho rato en la política, o sea, es más bien está fuera, digamos. Entonces tú dices, es rarísimo que pongas candidatos tan débiles en ese sentido. Sí. Ahora, dicho todo esto, la derrota de Francisco Orrego y la victoria de Claudio Orrego, digamos, lo separo porque la derrota tuvo algunas cosas bastante, yo diría que incluso peyorativas con el candidato. Cuando lo bajan del escenario, no hubo foto. Terrible. Evelyn Matei lo evita, así como que le hace la finta. Todo eso se puede explicar. Sí. Había menos público que periodistas, digamos. Fue todo eso. Sí, en la tele no se ve, digamos. Tú haces un encuadre y listo. Te lo digo, pasó lo mismo con Maiden, cuando 20 pelagatos hicieron una protesta contra Maiden en el 92, digamos, es cosa de cómo recortáis la foto. Y salió en el Mercurio en la segunda, me acuerdo, perfecto. Y más o menos las imágenes que vimos de Francisco Orrego poniendo fin, reconociendo su derrota, daba la impresión de que estaba frente a una multitud que deben haber sido como 20 personas. Porque después han aparecido otra imagen y uno lo ve y dice, pero inexplicable. Ahora, también es cierto que Claudio Orrego, pasado el susto, digamos, o la agitación de la campaña, ahora se paró y le dijo a Evelyn Matei en una entrevista, lo dijo a la cámara, digamos, Evelyn Matei nos ha explicado por qué concibió esto como un plebiscito sobre el gobierno y ahora que perdió se quedó calladita. Y viene, creo yo, la contraofensiva. Evelyn Matei, yo no sé si está... No, yo creo que no está tan segura como antes, se despierta el hambre dentro de su propia coalición por hacerle el peso. Y en el oficialismo, que ya veían que iban a perder todo, tienen 10 de 6 gobernaciones y tienen a una candidata que corre en primera posición, tiene la pole position, pero que ya no tiene esa tranquilidad que tenía antes de mirar por arriba del hombro y no ver a nadie, digamos. Mira, yo creo que todo lo que tú describe una comedia de equivocaciones que está basada en el hecho de que no saben en origen cuál es la situación. O sea, si tú tienes una encuesta que te dice que Pancho Orrego está a 2 puntos, tú dices, hagamos que esto sea un plebiscito sobre la presidencial en el fondo, pensando que sea un plebiscito al presidente actual y un plebiscito asociado al próximo año, la figura, por decirlo así, una especie de elección entre Boric y Evelyn Matei, y entonces te apuestas por eso porque eso puede mover los 2 puntitos que le faltan a Pancho Orrego. Pero si le faltaban 6, ¿ya? Eso no va a dar. Entonces, y eso tiene que ver porque a mí me llamó mucho la atención la tesis del plebiscito, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, la encontré un gran error, porque era obvio que Claudio Orrego iba a ganar, porque además era obvio que no tenías que, un poco lo que hizo muy bien Evelyn Matei cuando fue el tema del rechazo a la propuesta republicana constitucional, ¿no? Ahí estuvo muy bien porque en el fondo dijo que sí, pero no, pero sí, se mantuvo ahí a raya a sabiendas de que un porcentaje importante del electorado que la está apoyando iba a votar rechazo a esa propuesta, por lo tanto tenía que estar más o menos en los dos lados. Era en este caso la misma situación. Fíjate que esto es un dato de hace mucho rato. Si yo cuando pregunto en mi encuesta, yo pongo a los candidatos primero en unas primarias, ¿no? Y después pasan a la primera vuelta, por decirlo así, y después pasan a la segunda vuelta. Entonces, en ese proceso, Claudio Orrego
obtiene votos por separado en su propia primaria, en la primaria de centro. ¿Eh? Entonces, y él gana sus votos. Bueno, cuando tú vas a mirar después a dónde se van los votos de Claudio Rego, cuando ya Claudio Rego no está en segunda vuelta, esos votos en gran parte, pero 3, casi 4/5, se van a Evelyn Matei. Ya. Entonces, ¿por qué habrías de politizar el asunto separando tu imagen de la de Claudio Rego? Entonces, no tiene sentido. Claro. Entonces, claro. la comparten verdad votantes, digamos. Comparten votantes. ¿Y tú por qué vas a poner a la gente en la crisis existencial de tener que elegir entre uno y otro cuando le estás poniendo por delante no a Mario Vargas Llosa, sino que a Pancho Rego? O sea, tú decís, mire, que este es más bonito, escribe mejor, lo que sea. No es el caso. No tiene ni una gracia que habla rápido. O sea, entonces está bien, es un buen candidato porque se prepara. Tú te das cuenta de que, por ejemplo, cuando va a los debates televisivos, yo lo vi, la verdad es que está un tipo musculado en entrenamiento. O sea, lo pusieron ahí con periodistas, con cámara, cómo se mira la cámara, cómo se habla. Está todo bien entrenado, súper bien, está bien. Me parece muy bien porque eso habla de profesionalismo, pero no tiene más gracia. Claro, no hay fondo de ideas. No hay fondo de idea y tampoco hay una historia que promovió una determinada política pública, un proyecto de ley, cualquier cosa, no hay nada. Es simplemente una persona que ha estado en la tele, que le ha ido bien en la tele, porque, a ver, me dice, ya, pero es que Donald Trump también en la tele, sí, fue la tele, pero la tele después de ser un emblema de Nueva York como empresario, cosa que en todas partes del mundo pesa a la hora de elegir líderes políticos. Claro. Siempre ha sido así, los empresarios exitosos, sobre todo alguien que pone de moda y se convierte en símbolo de Nueva York, bueno, va a ser una figura mundial, obviamente. Entonces, no, Pancho Rego no es un emprendedor exitoso, no hay ninguna razón. Ninguna razón. Entonces, y bueno, don Alberto Mayor, lo espero el próximo jueves con más sorpresas desde este bonito país, esquina con vista al mar, ¿eh? Bueno, yo sí espero estar ahí ya en mi casa más cómodo, porque aquí lo estoy alterando con el ruido. No fuera de la ciudad, así que no hay problema. No tuve alternativa. Abrazo gigante, pues. Alberto.